Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa especial. Ya veían ustedes imágenes del tema que nos compete abordar esta noche en este espacio donde estaremos mirando lo que está ocurriendo en Medio Oriente, específicamente con lo que está pasando desde el viernes entre Israel e Irán, cuando Israel emprende una escalada contra el pueblo iraní. Por supuesto, no estoy sola, como ya ven, estoy con nuestro querido Carlos Arellán, quien, como ya ustedes saben, pues maneja todos estos temas internacionales en Mundo en Contexto. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Clara, muy buenas tardes, buenas noches, casi ya a toda Venezuela, y bienvenidos a esta programación especial de Venezolana de Televisión para incorporarnos también al análisis que se está haciendo en todo el mundo con respecto a este suceso, el cual hay que decir y hay que contar de la siguiente manera: es una crisis generada por Israel a partir del ataque no provocado en contra de Irán. Y la reacción de Irán ha sido una respuesta legítima al ataque que perpetró Israel en la madrugada o noche del jueves y madrugada del viernes para nosotros, en donde durante día y medio prácticamente logró colapsar, logró hackear, logró inhabilitar buena parte de las capacidades militares de Irán, y durante día y medio atacó más de 100 objetivos en todo el país, dirigidos especialmente contra objetivos militares y contra la infraestructura de desarrollo de su programa atómico con fines pacíficos, los cuales ha instrumentalizado como el argumento para este ataque de que Irán pretende desarrollar armamento ofensivo de carácter atómico. Como bien lo has dicho, Arellán, es el argumento que ellos utilizan para poder justificar esta agresión, que vale la pena decir, no está ocurriendo desde el viernes, además no está ocurriendo solamente contra Irán. Israel ha emprendido todo un proyecto con diferentes frentes de guerra en todo Medio Oriente, pero hoy nos compete mirar exactamente qué ocurre con Irán, y como decía Carlos Arellán, tienen ese argumento. Sin embargo, en este programa especial vamos a mirar a detalle con los diferentes analistas que van a estar participando en este espacio, si exactamente esto responde solamente a esa lógica de acabar con la industria nuclear de Irán. Creo que es un punto de análisis importante porque nos permite mirar más allá y no solamente verlo como un hecho aislado a lo que ya ha venido ocurriendo en Medio Oriente, llámese en Palestina, llámese en Irak, llámese Siria, llámese Libia, y pare de contar. Sería digno en algún momento poder que ustedes tengan la oportunidad de estudiar el mapa mundi, Carlos, y ver allí cómo se ha venido distribuyendo esta guerra contra países de Medio Oriente, impulsados por Israel, pero además ya hay analistas, y así también la historia lo ha develado, Estados Unidos detrás de este proyecto que también se le llama sionista. Pero bueno, no quisiera adelantarme a lo que va a ser el análisis, Carlos. Creo que de momento mirar qué tenemos para lo que significa el contexto de esta situación. Hay que también mencionar que uno de los factores catalizadores de esta agresión, quien da el gatillazo para esta operación de ataque unilateral en contra de Irán, sería el pronunciamiento, sería también lo que ha sido la resolución de la Agencia Internacional de Energía Atómica, en donde se desarrolla o se decide una resolución en contra de Irán. En esa misma resolución, de manera tendenciosa, se asegura que Irán no ha cumplido con los compromisos del acuerdo nuclear, y al mismo tiempo ahí está el quiz del asunto, en donde habría desarrollado supuestamente una cantidad suficiente para desarrollar armamento atómico. Una vez que está descrito, que está mencionado esto en ese informe, es prácticamente el argumento para la actuación de Israel en contra de Irán. Y muchos hicieron el paralelismo con lo que fue también aquella escena de Colin Powell en el Consejo de Seguridad con unos tubitos de ensayo con una arena, diciendo que Irak estaba desarrollando armamento de destrucción masiva, y a partir de ahí también se desencadena la agresión en contra de Irak en aquel momento, y en esta oportunidad desde la Agencia Internacional de Energía Atómica también se está activando esta medida de agresión unilateral en contra de Irán. Y precisamente eso que mencionas, Carlos, está plasmado en un material que de hecho fue presentado en el programa Mundo en Contexto y queremos compartir con todos ustedes. Bueno, mientras la producción logra ubicar el contenido, ya Carlos desarrollaba justamente esos antecedentes, ¿no? Lo que da pie a lo que... Son antecedentes inmediatos. Eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, pareciese que la cosa inició el jueves de madrugada del viernes para hora Venezuela.
Pero no se mira lo que ha ocurrido paso a paso antes de llegar allí, eso que mencionabas, ese informe, que es la manera mediática de justificar esa agresión contra Irán. Sí, el argumento político para justificar un proyecto que tiene ya más de 20 años de agresión en contra de Irán, porque desde los años 80 Israel está diciendo que Irán estaba muy cerca de producir un armamento atómico. Y no había sido así. Distintas inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica que fiscalizaban a Irán daban cuenta de que esta no era la realidad. Sin embargo, Israel, los Estados Unidos, todos los adversarios de Irán venían acumulando esta narrativa, que en esta oportunidad se generó una masa crítica suficiente como para empujarla en contra de Irán y llevar adelante la operación militar. En el marco de esta nueva escalada que emprende Israel, hay cifras que ya dan cuenta de que no es precisamente los objetivos estratégicos, como lo ha denominado Israel o su primer ministro Netanyahu, que el objetivo no solamente es militar, que los objetivos no solamente son donde estén estas industrias nucleares, sino también civiles. Vamos a ver lo que hasta ahora ya ha actualizado el Ministerio de Salud iraní, donde precisamente da cifras que nos permiten contextualizar de qué va esta nueva escalada de Israel contra países del Medio Oriente y en este caso en particular con Irán. Bien, la cifra de fallecidos llega ya a 224. Esta incluye mujeres y niños. Mucha infraestructura civil ha sido objeto de los ataques por parte de Israel, en el cual durante el primer día empleó más de 200 aviones de combate, entre ellos de fabricación de los Estados Unidos. Se habla incluso de que Irán sería el primer país que llega a derribar aviones furtivos de última generación, como el caso de los F-35. Más del 90% de estos 224 fallecidos en Irán son civiles. Hay que mencionar que de esta cifra total, o del 10%, corrijo, corresponderían entonces a altos mandos militares y de la inteligencia iraní, quienes en la jornada de hoy confirmaron que fueron martirizados el director y el subjefe también de la inteligencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, lo que da cuenta también que la intención del sionismo es descabezar prácticamente a las principales autoridades, tanto militares, e incluso se habla de la intención política, incluso ya se plantea como si fuese un objetivo deportivo, el asesinar o liquidar al ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de la Revolución Islámica. Lo están planteando como que si se tratara prácticamente de un deporte, de una cacería deportiva. Como un premio, además. Como un premio, como el cual supuestamente no traería otras consecuencias y reacción por parte de Irán, porque más allá del objetivo de derrotar militarmente a Irán, lo que se perseguiría es el colapso del Estado iraní, un cambio de régimen, el cual dé paso a unas autoridades ya proclives a los intereses de Israel y de los Estados Unidos, retrotraer a Irán a lo que fue 45 años antes de 1979, con el régimen del Shah Pahlavi, que era prácticamente un régimen pro-estadounidense, pro-occidental e incluso pro-israelí. Además, interesante porque mirando los antecedentes, Carlos, hay que ver lo que ha ocurrido en Siria. Cómo derrocan, ¿sí?, o hacen que su presidente, el más reciente electo democráticamente, haya salido del país, y quienes toman el poder hoy son aliados de Estados Unidos. Abiertamente, eso no es un secreto, no es algo que nosotros estamos aquí revelando de manera exclusiva, ha sido ya algo público, notorio, están las imágenes, están los videos de los diferentes encuentros que han tenido los que hoy gobiernan Siria con Estados Unidos. Y cuando uno mira eso, uno ve cómo este proyecto no es religioso, como también lo han querido hacer mirar, es un proyecto geopolítico que tiene intereses en los recursos que hay en Medio Oriente, porque además estamos hablando que en el caso de Irán es uno de los productores y que así de hecho fue atacado una de sus grandes industrias de producción de enriquecimiento de uranio. Miremos allí cómo los objetivos son claves y se intenta con estas narrativas que se están implementando gracias también a las transnacionales de la comunicación que responden a esos intereses del proyecto sionista, intentan hacer ver como que lo que está ocurriendo es simplemente una guerra por conflictos de hecho religiosos, y eso también es parte del análisis que vamos a tener esta noche. Mientras tanto, tenemos también materiales preparados por la producción, y uno de los casos que más sobresalió por su crueldad
Fue el ataque del sionismo a una edificación de 14 plantas, esto en el complejo residencial Mártir Shamram, en el noreste de Teherán, la capital iraní. Allí fueron asesinados 60 personas, entre ellas 20 niños, y socorristas buscaban dramáticamente al menos otros 10 infantes bajo los escombros, entre ellos algunos de pocos meses de vida, algunos bebés. Vamos a pasar con las imágenes que dan cuenta de este ataque dirigido por parte del régimen israelí en contra de infraestructura civil. Ahí vemos imágenes de la magnitud de los destrozos causados por el armamento empleado por Israel, que ha tratado de envolver, de empaquetar, de minimizar o suavizar el alcance criminal de esta operación con la expresión compasiva, eufemística de ataque preventivo. Con el supuesto argumento del ataque preventivo han realizaron en la primera jornada más de 100 ataques a más de 100 objetivos estratégicos de Irán, emplearon más de 200 aviones furtivos de combate para reducir las capacidades de defensa, de energía, de investigación, de tecnología de Irán. Se trata de volver a Irán a los tiempos de la dependencia, volver a Irán a los tiempos en que no contaban con las capacidades autónomas para producir su propio desarrollo. Así que aquí estamos viendo unas imágenes que las hemos estado observando desde hace casi ya 2 años en Gaza, en donde realizan operaciones masivas en contra de población civil e infraestructura civil. La estamos viendo ahora en Irán. Es una práctica sostenida, una práctica sistemática del régimen sionista en donde los civiles forman parte indiscriminadamente de sus objetivos militares. Muy bien lo has dicho, Carlos. Es la población civil la más afectada en estos casos y ya como lo mencionábamos hace pocos minutos, más del 90% de quienes han sido afectados o asesinados por esta escalada emprendida por Israel son civiles. Y esas imágenes justamente responden a los espacios donde ellos han dirigido sus ataques, que en nada se parece a una industria o a una fábrica. Ahí vemos cómo son complejos residenciales. Ya Carlos daba los datos puntuales de esas imágenes, justamente donde se ven afectados familias, niños, niñas, vidas totalmente inocentes de todo lo que está por encima de ellos, que hoy día pues se debate entre la geopolítica del Medio Oriente. También hay que hacer un poco de perspectiva, echando un poco la película hacia atrás. Y este ataque sería el resultado de un proyecto complejo y de largo alcance, en el cual está la intención de hacer una reingeniería del mapa del Oriente Medio. Irán sería el último país de una lista de 7 importantes naciones en Oriente Medio, incluso África, que incluye Libia, Siria, Líbano, la misma Palestina, y el último caso que quedaba por socavar es Irán. Y hay que recordar que antes de Irán, hace pocos meses, fue el cambio de régimen en Siria, en donde se colocó un régimen títere a cargo de una figura que es un comandante de milicias terroristas. En la zona de Oriente Medio, y que ahora se le ha vestido de traje como más o menos, se le ha puesto corbata, se le bajó un poco el volumen de su barba y se ha pretendido presentar como un dirigente civilizado, que hasta hace meses antes del cambio de régimen era solicitado por las autoridades norteamericanas con una recompensa de más de $10 millones, acusado de delitos en contra de población civil, y ahora, mientras es gobernante de parte del territorio de Siria, porque no tiene el control de toda Siria, sus milicias del HTS han perpetrado masacres, han perpetrado acciones de limpieza étnica en contra de los alawitas, una de las minorías dentro de Siria a la cual pertenecía la familia de Bashar al-Assad, y también la matanza de cristianos. Han asesinado cristianos, han decapitado cristianos en Siria. Sin embargo, el dirigente de Siria se dio la mano con Trump, se dio la mano con Macron, a quien parece que es una buena clase de terroristas buenos, a los cuales le conviene a los intereses de los Estados Unidos. Entonces Irán es el último de esa lista de países que, dentro del sionismo y el plan estratégico del Pentágono,
estaban en esa fila para hacer una reingeniería de Oriente Medio. E Irán ha sido el hueso más duro de roer, ha sido uno de los países más robustos y incluso lo está demostrando en esta ofensiva en contra de la República Islámica. La respuesta que está dando da cuenta de que estaría preparándose para esta situación y por ende ha exhibido una capacidad defensiva y de respuesta efectiva que da cuenta de que no va a permitir que esto sea así. Precisamente mencionabas un elemento clave, Carlos, y tiene que ver con la participación del Pentágono, porque recientemente, bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su cuenta en Trix daba algunas opiniones respecto al tema, diciendo que ellos no tenían nada que ver con lo que estaba ocurriendo, sin embargo, estaban preparados ante cualquier amenaza que implicara desde parte de Irán. Asimismo, también hubo una conversación telefónica entre el presidente de la Federación Rusa y también Donald Trump, justamente mirando y analizando lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y fíjense que esto nos permite poder analizar cómo lo que ocurre allí no es un hecho aislado de la geopolítica mundial, cómo potencias, en el caso también de China, que ha tenido su respectiva participación, en este caso enunciando también el respaldo a Irán y calificando esto como un error, que eso también ya se ha dicho por expertos, un error que está cometiendo Israel, como el error que ha cometido durante años contra el pueblo palestino y contra las otras naciones que ya hemos dicho de Medio Oriente. Pero bueno, lógicamente al responder a un proyecto estratégico, un proyecto que se le califica como el proyecto sionista y que es impulsado por Estados Unidos, ellos deben avanzar en el cumplimiento de sus objetivos y hoy, bueno, lo hacen con Irán, que era uno de los frentes que, aunque estaba en la amenaza permanente, no se había dado esta estocada que están realizando desde el pasado viernes. Tenemos ya en pantalla el material de este mensaje de Donald Trump en su cuenta de Truth Social, hay que mencionarlo, es una plataforma de redes sociales creada por él y cuya cuenta más famosa es la de él, pues nadie sabe de otra cuenta de Truth Social que no sea de la de Donald Trump. Dijo, Estados Unidos no tuvo nada que ver con el ataque a Irán de esta noche, eso lo escribió la noche del jueves, madrugada del viernes en Irán. Si Irán nos ataca de cualquier forma, la fuerza y el poderío, de la forma que le gusta así hablar a Donald Trump, ensalzándose y adornándose a sí mismo, si Irán nos ataca de cualquier forma, la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses caerán sobre ustedes a niveles nunca antes vistos, continúa diciendo. Sin embargo, podemos llegar fácilmente a un acuerdo entre Irán e Israel y poner fin a este sangriento conflicto que ha sido perpetrado, que ha sido asusado, que ha sido consumado por la acción de los Estados Unidos e Israel. Es decir, Washington crea el conflicto, Washington asesina a las personas, porque hay que decir que Washington e Israel es el instrumento de los Estados Unidos en contra de Irán. Crea esta situación y después dice, pero podemos llegar a un acuerdo y detener este conflicto sangriento. De hecho, la barbaridad Carlos, que está aquí expresada por parte de Estados Unidos. Es bueno lo que planteas porque se trata, hay quienes que con mezquindad ven el asunto, no se atreven a develar lo que hay en cada una de estas acciones y además, sobre todo, porque no se ven las partes. Y aquí Estados Unidos intenta implementar o seguir en esa narrativa, no tenemos nada que ver, pero si nos miran, nos metemos. No, ya el solo hecho de opinar, así sea por esa red social que, como muy bien lo ha dicho Carlos, solamente la tiene él, bueno, pero expresa por allí su posición frente a lo que está ocurriendo en el mundo, específicamente hoy en Irán. Entonces uno logra mirar cómo cada parte empieza a encajar en este rompecabezas. Claro, hay un segundo mensaje de Donald Trump en su cuenta de Truth Social, un poco más extenso. Él no tiene límites de carácter en su propia cuenta de red social, por lo visto, ¿no? Irán e Israel deberían llegar a un acuerdo. Ahora no está metido Estados Unidos. Ustedes llegan a un acuerdo. Y lo harán así como logré que India y Pakistán lo hicieran. Esa acreditándose ese alto al fuego en aquel caso. En ese caso, utilizando el comercio con Estados Unidos para aportar razón, cohesión y cordura a las conversaciones con dos excelentes líderes que pudieron tomar decisiones rápidamente y detenerse. También durante mi primer mandato, Serbia y Kosovo estaban enfrentándose con intensidad como lo han hecho durante décadas, como que si Estados Unidos no tuviese que ver nada en ese conflicto, y ese conflicto de larga data estaba a punto de convertirse en una guerra. Yo lo detuve. Dice, Biden ha perjudicado las perspectivas a largo plazo con decisiones muy tontas
pero lo arreglaré otra vez. Aquí viene el pacifista, supuestamente, Donald Trump. Otro caso es el de Egipto y Etiopía y su disputa por una enorme represa que afecta al magnífico río Nilo. Hay paz, al menos por ahora, gracias a mi intervención, y así seguirá. Del mismo modo, pronto tendremos paz entre Israel e Irán. Actualmente se están llevando a cabo muchas llamadas y reuniones. Hago mucho y nunca recibo reconocimiento por nada, pero está bien, el pueblo lo entiende. Hagamos grande otra vez al Medio Oriente, Ya de no es verdad. América, ahora es Medio Oriente también. No, esta es la expresión del narcisismo y la egolatría y el ensalzamiento a sí mismo, yo creo que el más descarado que hemos visto en los Estados Unidos. Bueno, pero es que en definitiva Trump representa, ¿sí? Ese llamado Estado profundo, Sí. que hasta ahora había cuidado las formas de manera evidente, Sí, no, aquí más no de manera implícita. Aquí está reconociendo que prácticamente el conflicto pocas semanas antes o meses antes de el de la India contra Sí, Pakistán y de ajá. Pakistán contra la India, él empleó el instrumento del comercio, incluso lo dijo en una rueda de prensa: ningún gobierno como el mío en la historia de los Estados Unidos ha empleado el comercio como arma. Y como arma, en este caso, diciéndole: si tú quieres comerciar conmigo, detén la guerra; si tú quieres comerciar conmigo, también hazlo. Pero también algunos analistas indican que fue la expresión o la confesión de que quien tuvo el interruptor para prender y apagar el conflicto fueron los Estados Unidos, y que en geopolítica no hay casualidades, dicen lo que llevan el pulso de estos eventos. Un suceso que coincidió con aquella visita del vicepresidente J.D. Vance a la India, e inmediatamente el supuesto atentado terrorista que se le acreditó a Pakistán, se generó todo un conflicto. Después entró Trump: yo soy el pacificador. Un trabajo también de relaciones públicas, de autopromoción, supuestamente como mediador efectivo en conflictos. Bueno, es la Vamos a ver. naturaleza también de Estados Unidos por años, venderse como la promesa de la paz en el mundo. Yo genero el conflicto por diferentes frentes, como lo han hecho con Venezuela, con una guerra multiforme. Eso lo han aplicado en Medio Oriente también, solo que allá sí han empleado toda su industria armamentística, porque vale destacar también que Estados Unidos no solamente está metido en el proyecto como uno de los estrategas, sino también con elementos armamentísticos. La industria armamentística de Estados Unidos, una de las más poderosas en el mundo, tiene sus manos totalmente metidas allí. Poderosa y potente, pero hay otros desarrollos que están dando cuenta de que se está quedando rezagada. La respuesta que está dando Irán, exhibiendo misiles de alta capacidad como los hipersónicos, que no lo tienen en los Estados Unidos, hacen cuenta de que no son tan poderosos como antes. Vamos a hacer una pausa. Nuestra primera pausa. Hemos conversado mucho, nos hemos dilatado. Ya tenemos invitado al regreso. Estamos de vuelta totalmente en vivo desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión para Venezuela y el mundo, porque recuerda que también llegamos a través de las plataformas de redes sociales y de Dailymotion, sobre todo con estos temas, Carlos, que amerita y vale la pena que el mundo pueda mirar este análisis que estamos desarrollando a modo de conocer al detalle que lo que está pasando entre Israel e Irán no responde a una lógica guerrerista de sí porque ellos se enfrentaron, porque un día decidieron lanzarse misiles, por las razones que sean. No, todo responde a una lógica con historia, con trayectoria y con un proyecto que es el que estamos hoy analizando. Pero hay una simplificación siempre intencionada de querer contar las cosas así para sacarnos del contexto y confundirnos sobre lo que está sucediendo. Para revisar contexto, para revisar en análisis, en profundidad, en este espacio, tenemos ya al compañero Wilmer de Pablos conectado con nosotros vía Zoom, para revisar con él. ¿Cómo estás, Wilmer? Te estamos viendo, Wilmer. ¿Cómo estás? Okay. Confírmanos si nos estás escuchando, si está todo bien el audio y nos estás viendo, por favor. De Pablos, él es analista político, geopolítico también, es abogado, diplomático, con un amplio conocimiento en estos temas de la complejidad internacional, y es importante, es una figura atinada para poder revisar este tema, el cual hay que escoger bien las palabras para no hacerle el juego a la narrativa que busca simplificar y contarnos esto de manera distorsionada.
Es la agresión de Israel en contra de Irán y la respuesta de Irán es una reacción legítima a esa agresión por parte de Israel. No se trata de un ataque preventivo, sino de una agresión no provocada a partir de un argumento fabricado, tendencioso, para darle legitimidad política o internacional a la agresión. En este caso, el argumento es el de impedir el desarrollo del programa nuclear con fines pacíficos de Irán, el cual se pretende presentar como un programa con fines agresivos para desarrollar un armamento atómico que desde hace más de 20 años están diciendo que está cerca y todavía no es así. Tenemos a Wilmer de Palo, ahora sí nos escucha. Buenas noches, Wilmer. Saludos, Carlos, saludos, Clara, gracias por la invitación a este programa especial Venezolana de Televisión, como siempre, respondiendo en el momento comunicacional oportuno. Aquí estoy, bueno, para compartir con ustedes mis impresiones. Participación, ya nosotros hemos venido alimentando el programa con algunos elementos clave de lo que está ocurriendo en Israel e Irán, este conflicto que bueno ha tenido una escalada ya a niveles de guerra, así lo han determinado algunos especialistas. Sin embargo, nos gustaría conocer desde tu mirada como especialista en estos temas geopolíticos, qué es lo que realmente está de fondo a lo que hoy se está viviendo entre Israel e Irán. Bueno, hay que recordar de entrada, hay que recordar siempre al comandante eterno Hugo Chávez. Hay que recordar aquella expresión, nos parecía en el contexto un poco grotesca, pero que encaja perfectamente lo que hoy vemos y visualizamos en el Medio Oriente. Maldito ente de Israel. Pero es que además el presidente Nicolás Maduro recientemente lo ha ratificado. Netanyahu no es más que el Hitler del siglo XXI. Ustedes hacían una extraordinaria introducción cuando hacían referencia al NAFTA en 1948, ese proyecto geoestratégico del Imperio Norteamericano, de sus aliados, cuando se crea, cuando se aupa la ocupación del territorio palestina para desestabilizar todo el Medio Oriente. El tema de fondo es el tema energético, el Medio Oriente, por supuesto, allí el brazo armado de Estados Unidos, al igual que la OTAN lo es en Europa, es nada más y nada menos que el ente genocida de Israel. Pero ustedes, además de eso, hacían una extraordinaria mención sobre la actuación cotidiana, el comportamiento reiterado de Israel, que por supuesto masacra a la población civil. Lo vimos, por supuesto, mujeres, niños en Gaza, el sur del Líbano, en Cisjordania, con los campos refugiados, en Yemen, y también, por supuesto, lo que acaban de hacer hoy en la capital de la República Islámica de Teherán, porque no solamente fueron objetivos militares, nucleares, personales, científicos y familia, y además del alto mando militar, sino también, por supuesto, la población civil. Para nadie es un secreto, como lo decía Clara, el comportamiento reiterado de este ente genocida de Israel en el conflicto que hoy se exacerba, crece en el Medio Oriente. Es importantísimo, sobre todo porque Carlos acaba de mencionar el papel que juega Naciones Unidas, sobre todo la tan desprestigiada y hoy cuestionada Organización Internacional de Energía Atómica y su presidente, que además ha sido señalado como el facilitador de información estratégica, de ubicaciones claves dentro del Estado de la República Islámica de Irán, que por supuesto este ente se encuentra permeado, instrumentalizado y financiado. Objetivos estratégicos de Israel en esta operación. ¿Se trata solo sencillamente de destruir el programa de desarrollo nuclear con fines pacíficos de Irán o va más allá de ese propósito? Son varias líneas, Carlos. Por supuesto, frenar el crecimiento, ¿sí?, del enriquecimiento que le es natural a cualquier república que tiene y que cuenta con los elementos de desarrollo. El desarrollo
el nuclear en Irán no supera el 60% y para poder generar bombas atómicas tendrían que tener el 90%. Y ustedes saben que esto no tiene estos niveles, no tiene este alcance, pero además de eso, nosotros hemos visto la actuación sesgada de la Organización Internacional de Energía Atómica en lo que se refiere a las supervisiones con Irán, lo que no lo con el Estado genocida de Israel, cuando los propios científicos y el propio presidente Carter hizo referencia a que entre 90 y 500 bombas se han desarrollado en este estado y están en poder de Israel. ¿Es acaso la energía atómica o el armamento nuclear el derecho exclusivo de un grupo reducido de países en caso de que las intenciones de Irán sean la de desarrollar un armamento con estas características? ¿Hace que un país como Israel desarrolle una operación de agresión como esta? No, por supuesto que no. Está también la posición geoestratégica de Irán en la región. Recuerden la influencia sobre el estrecho de Hormuz, sobre el Golfo. Además, por supuesto, un país rico en gas, en petróleo. Y Estados Unidos, para nadie es un secreto, el hegemón norteamericano, que sus aliados se encuentran en una fase de decadencia que estamos presenciando, ¿sí? Más de 2 siglos del hegemón norteamericano y por supuesto necesitan la energía del sur de América, es decir, de Venezuela, pero también necesitan la energía del Medio Oriente y por eso es que nosotros hemos visto las similitudes que hay en toda esa actuación guerrerística en Europa, con el caso de Ucrania y con Israel en el Medio Oriente. Pero además de la energía, además de la posición geoestratégica, por supuesto, la energía nuclear y el desarrollo lo tiene que frenar y por eso es que nosotros vemos nuevamente el doble estándar de Estados Unidos, por eso Estados Unidos se encuentra tan desprestigiada internacionalmente, porque por un lado Donald Trump simula conversaciones y negociaciones en el caso de energía nuclear, pero por el otro lado acompaña, y para nadie es un secreto, que Israel no pudo haber dado este paso sin la autorización, por supuesto, y el acompañamiento de Estados Unidos. Wilmer, qué bueno que tocas ese punto que tiene que ver con la participación que intenta invisibilizar en su discurso Donald Trump, la participación de Estados Unidos en lo que está ocurriendo en Medio Oriente, hoy puntualmente entre Israel e Irán. ¿Realmente Estados Unidos tiene algún interés con este proyecto sionista? Por supuesto, Clara, que por eso es que hoy el Pentágono se reúne para analizar si entran abiertamente en el conflicto, aunque nosotros sabemos que este reciente ataque a el Estado, la República Islámica de Irán, no pudo haberse hecho sin el acompañamiento tecnológico de Estados Unidos. Basta ver la cantidad de bases que rodean todo el Medio Oriente, cómo se encuentra sitiado Irán. Es como si nosotros miráramos exactamente el mapa de las bases que hoy se encuentran en Europa, dirigidas, visualizando, por supuesto, a Rusia. Por eso es que el Pentágono está analizando si entra abiertamente al conflicto. Pero lo importante, Clara, aquí sobre todo es analizar en el mapa de actores los pronunciamientos de Rusia, los pronunciamientos de China, de la India, el pronunciamiento de Pakistán y el pronunciamiento de Qatar, el propio pronunciamiento de Arabia Saudita, de los aliados de la región, Yemen, el Hezbolá, Hamas, todos estos aliados que han sido claros y contundentes sobre ataque nuclear contra Irán, permitiría la entrada directa en el conflicto de todos estos aliados. Pero al mismo tiempo es importante hacer el contraste del mapa de actores, de los adversos, de los que acompañan al Estado sionista, genocida de Israel, que se encuentran tan desprestigiados. Hemos visto el dirigente, el secretario de
Cuando se trata de Israel, sale al paso de inmediato. Pero también he visto el vergonzoso comportamiento del primer ministro del Reino Unido, del primer ministro de Alemania, el pronunciamiento de Macron y además de esto, por supuesto, del secretario general de la OTAN y de la secretaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Cara, todos salen al paso en defensa de disminuir el conflicto, de tomarlo de forma más prudente. Y el propio rey, el propio República Islámica de Irán les ha dicho abiertamente, no pidan que seamos condescendientes. Lo ha dicho el líder supremo, lo ha dicho el propio presidente, lo acaba de decir el reciente ministro de Defensa nombrado. Sí, abrieron las puertas al infierno. Hicieron un ataque realmente sorpresivo, inesperado, pero además de eso, como siempre actúa Israel, sin importarle los daños colaterales contra la población civil. Los científicos fueron disminuidos en el propio seno de sus hogares, con su familia. Para Israel no existe, no hay alma, no tienen principios, nada de eso los acompaña. Wilmer, nos faltan un par de minutos para ir a otra pausa, pero no quería antes sin hacerte esta pregunta porque mientras estabas desarrollando tu respuesta, estamos reproduciendo imágenes de lo que ha sido el día de ayer y hoy la respuesta legítima de Irán, incluso el concepto de esta programación especial es la Operación Promesa Verdadera 3, la respuesta legítima de Irán en contra de los ataques a Israel. Y te quería preguntar justamente sobre el efecto, no solo militar, sino también hasta incluso comunicacional de la potente respuesta por parte de Irán, un país del cual sabíamos que venía desarrollando una industria de defensa con capacidades propias y con gran innovación, pero que habíamos visto apenas una fracción, un fragmento de esas capacidades en Promesa Verdadera 1 y 2. El impacto militar y comunicacional de estas imágenes. Sí, yo pienso, Carlos, que aquí es importantísimo resaltar el pronunciamiento del presidente del Parlamento iraní, al-Sisi, que hace del conocimiento mundial que ese genocida, ese nuevo Hitler del siglo XXI, como lo llamó nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy está moviéndose en el marco de la diplomacia, de esta diplomacia que a ellos les interesa para, por supuesto, ganar tiempo, para utilizar el doble estándar, para luego traicionar por la espalda, como lo hizo Xi Jinping y el propio presidente Vladimir Putin, que es lo que caracteriza las relaciones internacionales de Estados Unidos. Recordemos que las relaciones internacionales de Estados Unidos las maneja el propio Israel, es decir, Benjamín Netanyahu. Y el presidente del Parlamento iraní ha hecho público que es del conocimiento y que además ha recibido llamadas de terceros donde Benjamín Netanyahu llama de inmediato a disminuir, a parar el ataque de Irán contra Israel en este momento. Es decir, ahí apela a la diplomacia y, por supuesto, a través de los canales comunicacionales que los caracterizan. Pero me parece extraordinaria la estrategia comunicacional del presidente de la República Islámica de Irán, me refiero al del Parlamento, cuando comunicacionalmente le cuenta al mundo, desnuda al mundo, cómo la desesperación de Netanyahu lo obliga a llamar a terceros países que, por cierto, la República Islámica de Irán les ha pedido que se mantengan y que se abstengan, porque ellos deben dar una respuesta contundente frente a este último ataque despiadado de Israel contra el pueblo hermano de Irán. Wilmer, agradecemos tu participación en vivo totalmente a través de la vía Zoom en este programa especial. Vamos a hacer una pausa necesaria. Al regreso seguiremos conversando contigo. No te desconectes del Zoom y tampoco quienes nos están viendo a esta hora. Ya venimos con más. Estamos de vuelta con más de este programa especial de Venezolana de Televisión, Operación Promesa Verdadera 3, la respuesta legítima de Irán a los ataques no provocados por parte de Israel. Hay que remarcarlo, hay que decirlo.
esta crisis en Oriente Medio ha sido creada y facturada por Israel, pero también explicar que Israel es el instrumento del imperialismo de los Estados Unidos para ejecutar sus intereses geoestratégicos. Vamos a revisar información en los portales web sobre las reacciones, la posición de Irán, de su presidente Pezeshkian, con respecto al desarrollo de esta crisis generada por Israel en contra de su país a partir de los ataques masivos en contra de objetivos militares, civiles y también del programa atómico, el programa de desarrollo nuclear con fines pacíficos. Vamos a pedir a la producción que nos coloque el primer portal, ahí lo tenemos en pantalla, corresponde al Mayadin, medio libanés. El titular: Irán advierte sobre intervención de Estados Unidos en agresión de Israel. Voy a pedir a la producción que si vamos a leer la nota, vamos a ampliar un poco el tamaño de esta porque desde aquí no alcanzo a leerla. Vamos a revisar este material. Irán advierte sobre intervención de Estados Unidos en agresión de Israel. Vamos a leer a continuación este contenido. No lo tengo al teléfono como me están indicando. Por favor, vamos a ampliarla y a correr la página para poder compartir con los usuarios el contenido que estamos leyendo a continuación en el portal de Al Mayadin. Repasamos Al Mayadin, es uno de los medios de la zona de Oriente Medio que está llevando también de forma muy solvente, minuto a minuto, con lo que está ocurriendo en la zona, la agresión de Israel en contra de la República Islámica de Irán. Al Mayadin, y también invitamos a revisar Hispan TV, medio iraní que está llevando imágenes, titulares, parte de las reacciones, el pronunciamiento de las autoridades de Israel, de Irán, en este contexto. Es importante mencionar cuáles son los puntos de comunicación, los medios de comunicación alternativos, porque hay que mencionar que uno de los espacios en donde se está disputando este conflicto es el comunicacional y hay que también tener acceso a información alternativa a la hegemónica. Masoud Pezeshkian subrayó que Estados Unidos sin duda desempeña un papel directo en las operaciones militares israelíes contra Irán. Se remarca que Israel por sí sola, con sus capacidades, no hubiese sido posible o capaz de realizar estas operaciones, al menos sin la colaboración de los Estados Unidos en la proporción de información de inteligencia satelitales, también de geoubicación de los objetivos, los cuales iban a ser atacados, y por ende también de la utilización de material militar de fabricación, de factura estadounidense. También el comandante en jefe del ejército de Irán aseguró que defendemos la integridad territorial de Irán hasta el último aliento. Defenderemos la integridad territorial de Irán hasta el último aliento, lo que da cuenta de que esto no es un intercambio de ataques y respuestas que vaya a resolverse en pocos días, sino que se proyecta que vaya a ser mucho más largo. No me extiendo más, tenemos como invitado acá en el estudio a Ramón López, internacionalista, conductor de un espacio de radio, también escritor, investigador, a quien damos la bienvenida para revisar en esta oportunidad esta crisis generada por Israel. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias, Clara, por la gentil invitación renovada. Además, bueno, aquí estamos para contribuir elementos de análisis y de consideraciones sobre esta situación tan, digamos, catastrófica, ¿no? Profesor, un elemento que nosotros quisiéramos destacar para que se comprenda la lógica de por qué llamar esta operación Promesa Verdadera 3, Irán se defiende legítimamente de la agresión de Israel. ¿Por qué? ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué se habla que Irán hoy se defiende de Israel? Bueno, es evidente que Irán sufrió un ataque artero y lo que denomina la Corte Penal Internacional un crimen de agresión, porque no había justificación alguna para ese ataque, la naturaleza del ataque y la magnitud del ataque. Ahora, tú acabas de decir algo muy cierto, Irán se defiende y toda la respuesta, además, que está dando la República Islámica de Irán está enmarcada dentro del derecho internacional público. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas ampara todas estas acciones que está haciendo Irán. ¿Qué es lo que dice ese artículo? Que cuando un Estado parte
sufre una agresión, y eso fue lo que pasó, informa al Consejo de Seguridad y responde. Y eso es lo que hizo Irán. De manera que de aquí en adelante, todas las acciones que está haciendo Irán en respuesta a la agresión están enmarcadas dentro del derecho internacional. El agresor es el Estado de Israel, el agresor es el sionismo, el agresor es Benjamín Netanyahu y la caterva que lo acompaña en la dirección del Estado de Israel. Por eso es que es importante en la forma cómo se cuenta, cómo se comunica esta crisis, que le voy a preguntar, ¿habría que llamarla conflicto, guerra o la etapa superior de un enfrentamiento entre estos dos países? Mira, eso es muy interesante, porque yo estoy casi que convencido que esta es la quinta conflagración entre Israel y la causa del mundo musulmán, del mundo árabe, incluso la causa palestina. Y digo la quinta porque la primera fue en el 48 cuando se crea el Estado de Israel y se genera el primer conflicto, ¿verdad? La imposición del Estado de Israel. Es correcto, la imposición del Estado de Israel, porque ahí hubo un mandato de Naciones Unidas y no pasó lo mismo con el Estado palestino, todavía estamos esperando el Estado palestino. Pero después vino el conflicto en el Sinaí y la crisis del Canal de Suez en el 56, y ahí Israel tomó una ventaja militar y territorial, geopolíticamente hablando y geoterritorialmente hablando. Luego vino la guerra de los 6 días en el 67 y todavía toma más territorio. Y fue una gran conflagración entre Israel, el sionismo realmente, y las fuerzas musulmanas y las fuerzas árabes. De un mundo árabe que en aquel momento estaba mucho más solidario que en la actualidad, ¿no? Sí, se pudiera decir eso. Y después viene la guerra del Yom Kippur en el 73. Y ahora, para muchos, entre los cuales me cuento, esta pudiera ser la quinta gran conflagración de consecuencias impredecibles, realmente impredecibles, porque ahora se suman otros actores, como por ejemplo Pakistán, que además es potencia nuclear, y está, digamos, respaldando la acción de defensa de la República Islámica de Irán. Entonces vemos que esta situación tiene unos actores que ya no son cualquier tipo de actor. Estamos hablando de potencias nucleares. Y hay que recordar aquí además que este año la República Islámica de Irán y la Federación de Rusia firmaron un acuerdo de asociación integral por 20 años. Y si eso ciertamente no es una alianza militar, ahí sí se contemplan colaboraciones en materia de defensa, en materia de intercambio de inteligencia, en materia de militar, e incluso prohíbe a ambos estados formar parte de una coalición que esté atacando a uno de ellos dos. De manera que lo que está pasando ahorita pudiera, repito, ser la quinta gran conflagración entre el sionismo y el mundo árabe, y entre el sionismo y el mundo musulmán. Profe, fíjese que de cara a lo que también ya enunciaba Carlos, si esto responde a qué lógica, qué tipo de conflicto, el presidente Nicolás Maduro hacía justamente un pronunciamiento respecto a lo que está ocurriendo entre Israel e Irán. Y me gustaría, si la producción ya lo tiene allí a la mano, poder compartir lo que el presidente decía a propósito de esta nueva escalada de Israel contra pueblos del Medio Oriente. ¿Lo tenemos? Bueno, mientras la producción lo ubica, es importante porque allí el presidente destacaba, profesor, que esto no responde a un conflicto religioso. Pero vamos a escucharlo. Netanyahu no es judío auténtico. Él es un cambalache que viene por allá de Polonia. Para los que les gusta hablar de religiones y dicen que esto es un conflicto religioso. No, esto no es un conflicto religioso. El conflicto que hay desde la fundación del Estado de Israel es un conflicto geopolítico, porque ese Estado lo crearon para conquistar todo el Medio Oriente y Asia Central y quitarle las riquezas y colonizar esos pueblos. Es el proyecto sionista, que dicen que van desde el río Jordán hasta el Éufrates y más allá. Fíjese, profesor,
En síntesis, allí el presidente Nicolás Maduro da cuenta a la respuesta o el trasfondo que tiene lo que hoy está ocurriendo en Medio Oriente. ¿Qué decir al respecto? Bueno, que el presidente hizo una síntesis muy certera. Realmente lo que está diciendo el presidente es el trasfondo de todo esto. Recordemos que el sionismo nace como... ¿Qué es el sionismo? El sionismo es una ideología nacionalista que nace a finales del siglo XIX y su máxima expresión se concreta precisamente en el 48 con la creación del Estado de Israel en la Palestina ocupada. Con ese propósito que está diciendo el señor presidente, la expansión territorial para hacer lo que ellos llaman el Gran Israel, que viene a ocupar buena parte de ese territorio que hoy ocupa Irak, Siria, Jordania, Líbano, Egipto, incluso partes de Arabia Saudita. Ese es el gran propósito del sionismo. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir el señor presidente, por los ingentes recursos naturales que hay en esa zona. Ese es el trasfondo de este problema. Esto no es un conflicto religioso. Y darle consideraciones religiosas y darle consideraciones bíblicas, esto ciertamente tiene algunos atisbos, pero esto no es un conflicto religioso. Esto es un conflicto geopolítico. Ciertamente esa síntesis es muy certera. Hay analistas palestinos que indican no es un conflicto milenario sino contemporáneo y no es religioso sino un conflicto colonial, y la reacción del pueblo palestino en este caso sería la reacción anticolonial de liberación nacional para justamente enfrentar a una entidad que ocupa el territorio. Por ello también es importante tener en cuenta, a lo mejor han escuchado, pero ¿cómo es eso que Irán está atacando la Palestina ocupada? Porque se considera, lo que vemos en mapas como Israel, es la ocupación del territorio palestino para aquellos que no reconocen a la entidad de Israel, porque justamente es una entidad creada, impuesta en 1948 a partir del despojo del territorio palestino y el desplazamiento forzado de su población. Y hablando justamente de Palestina, de Gaza, que se conecta, hay relación con este operativo de agresión en contra de Irán, hay quienes indican que el genocidio y toda esta operación agresiva de Israel en contra de entidades de resistencia como el Hezbollah, como Hamas, también contra Yemen, el colapso de Siria, sería parte de todo un plan de socavamiento para preparar el terreno hacia esta agresión en contra de Irán, lo que daría cuenta que esto no fue una planificación de hace 60 días, al menos cuando Trump amenazó a Irán. Es un plan con mucho mayor alcance que habría que ver en perspectiva y que se relaciona con todos estos eventos que le estoy indicando. Así, lo que pasó en Siria y lo que está pasando en el Líbano devela esa situación. Ya, de hecho, el espacio aéreo de muchos de los países circundantes a Irán fue utilizado en algunos casos, además, de manera ilegítima para poder atacar a Irán. Pero en el caso, por ejemplo, de otras naciones cercanas, uno pudiera decir que hubo algunos niveles de anuencia para la agresión a Irán, y eso es muy peligroso, eso realmente es muy peligroso. Y ahora hay una situación realmente cada vez más complicada, porque de acuerdo a las noticias, el Parlamento iraní se va a reunir el día de mañana, y entre las consideraciones que van a formular es no continuar con los acuerdos de negociación de su programa nuclear. Y recordemos además que si ciertamente Irán forma parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, bueno, hay que señalar que el artículo número 10 del Tratado de No Proliferación Nuclear contempla la posibilidad de que cualquier Estado parte lo denuncie y solamente hay un lapso de 90 días para hacer efectiva esa denuncia. De manera que aquí pudiéramos estar en presencia también de que, de acuerdo al derecho internacional, simplemente la República Islámica de Irán ejerza la denuncia del Tratado de No Proliferación Nuclear y ya pueda continuar legítimamente con su desarrollo nuclear, ahora incluso con fines militares, porque hasta el momento ella, respetuosa de la legislación internacional, ha dicho que su programa nuclear no tiene fines militares. No se le puede negar a ninguna nación del mundo el uso de la energía atómica con fines pacíficos, porque incluso en América Latina eso también se está dando. El caso de Irán siempre estuvo dispuesta a negociar y fueron
Occidente, fundamentalmente los estadounidenses, en la época de Donald Trump, los primeros se retiraron de esa negociación. Entonces ahora que se está retomando nuevamente, colapsan la negociación y mañana probablemente se formaliza de parte ya de la República Islámica de Irán no continuar con ese proceso. Es que una vez que también Estados Unidos se sale de este acuerdo del pacto nuclear con Irán, entiendo que una vez que ya queda sin efecto, entonces lo que haya hecho Irán después de eso, que no rompió el pacto, no significa entonces una violación, que sí remarca la Agencia Internacional de Energía Atómica como un argumento, un pistoletazo para darle el guiño Claro, a esa fue Israel. una manipulación orquestada justamente para tratar de buscar la justificación a lo que venía, que lo que venía es esto que pasó el viernes 13. Porque realmente lo que está planteado es un programa de supervisión para ver los niveles de enriquecimiento de uranio. Y hasta ahora no hay ningún indicio que los niveles sean, digamos, con fines militares. Y siempre, repito, siempre Irán estuvo dispuesto a continuar con esas negociaciones, porque aun cuando los Estados Unidos se salieron, ellos continuaron con Europa. Ahora ya la situación es distinta, ahora es el propio Parlamento que toma sus decisiones. Y recordemos que está la geopolítica, en el caso, por ejemplo, del convenio que ellos acaban de firmar, porque lo firmaron este año con Rusia, que les acabo de hacer mención, eso es una ley ya aprobada en la Federación Rusa, de manera que ellos también tienen una obligación legal para prestar colaboración cuando les sea requerida por la hermana República Islámica de Irán. Hay otro hecho a destacar, profesor, en el marco de esta coyuntura, porque hay que llamarlo así, porque es una situación de larga data, pero ha tenido coyunturas. Hoy día con Irán. Pero además esto genera algunos efectos en la geoeconomía o en la geoindustria petrolera. Ya hay estimaciones que plantean que si este conflicto toma el estrecho de Hormuz, los precios del barril podrían llegar a $125. Bueno, mira ¿Por qué que eso es muy ocurre este interesante. fenómeno? Eso es muy interesante, bueno, porque por ahí pasa buena parte del comercio petrolero mundial. 30%, entendemos, sí, ¿no? Pero fíjate tú que lo segundo que va a discutir el Parlamento de Irán mañana, lo segundo que va a discutir es si se cierra o no el estrecho de Hormuz. Esos son los dos puntos que va a discutir el Parlamento de Irán mañana, en horas. Ahora fíjate tú. ¿A quién afecta que aumenten los precios del petróleo ¿Qué implicaría eso? a una cantidad superlativa? Aquellos países que dependan de Eso va a esa tener un energía. impacto global, va a tener un impacto porque va a afectar no solamente a los países, digamos, consumidores, sino va a afectar realmente a toda la economía. Va a tener un impacto, digamos, global. Fíjate tú esto qué curioso. Cuando la guerra del 67, la guerra de los 6 días, que solamente duró 6 días, bueno, el canal de Suez estuvo cerrado 8 años. Suez en Egipto. Es correcto. Y el canal de Suez, producto de esa guerra de los 6 días, fue abierto en el 75, 2 años después de la guerra de Yom Kippur en el 73. ¿Y qué pasó en ese periodo? Bueno, ahí es cuando, por ejemplo, surgen los supertanqueros petroleros porque ya no podían pasar por Suez, tuvieron que inventarse los supertanqueros para que le dieran la vuelta al continente africano y poder transportar el petróleo hacia Occidente. Ciudad del Cabo, el Cabo Buena Esperanza. Exactamente. Y además empieza un proceso en los países productores de empoderamiento de su industria petrolera y empieza la nacionalización del petróleo, y ahí es donde entra la nacionalización del 74 de Venezuela y la creación de las empresas petroleras nacionales, entre ellas PDVSA. De manera que lo que pueda pasar si se cierra el estrecho de Hormuz va a tener unas consecuencias realmente globales desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista geoeconómico, no solamente en los precios del petróleo, sino a nivel mucho más allá de la industria energética. Por eso que es importante ver estas situaciones, estas coyunturas de lo específico a lo general. Sí. Recordamos que tenemos también permanece conectado con nosotros Wilmer de Pablos, analista geopolítico internacional y también abogado con experiencia diplomática. Mientras tanto, quiero confirmar con la producción si las imágenes que estamos colocando en directo corresponden a qué ciudad
si son imágenes en directo de Tel Aviv o de Teherán. Mientras le pregunto a Wilmer, justamente, son de la ciudad de Tel Aviv, la capital de la entidad israelí, las imágenes que teníamos ahora, que en las últimas jornadas ha recibido fuertes impactos de la represalia de Irán. Bueno, confirme si es Tel Aviv o Jerusalén, porque estoy viendo una cúpula dorada que parece a la Mezquita de la Roca, el tercer lugar sagrado del Islam. Tel Aviv, nos dicen que es Tel Aviv, bueno, muy parecida a la mezquita. Nos dicen que nos vamos a hacer una pausa, y tenemos prevenido para volver también a incorporar a la conversación a Wilmer de Pablos. 8:05, 8:06 de la noche, está en sintonía de Venezolana Televisión, programación especial, Operación Promesa Verdadera 3. Irán responde al ataque israelí. Clara Vega, profesor Ramón López y este servidor, conectados en esta programación especial para proporcionar elementos adicionales de análisis para abordar este tema que tiene pendiente a muchos en el mundo. Estamos de vuelta con más de esta programación especial de Venezolana de Televisión, Operación Promesa Verdadera 3. Irán responde a Israel, la agresión no provocada de Israel en contra de Irán. Tenemos a Ramón López en el estudio y volvemos a conectarnos con Wilmer de Pablos vía Zoom cuando ya son las 8:12 de la noche. Wilmer, te quería preguntar sobre la amplitud con la cual hay que observar esta agresión. No solo hay que verla, supongo, y quiero que ampliarle el análisis contigo, solo como una agresión a Irán que afecta a Irán. Hay otros actores que también se verían afectados colateralmente con esta acción. En geopolítica no hay nada casual. Cuando le pegas a uno resulta que afectas la sensibilidad de otros. Hay también un daño que se está generando por terceros. En tu caso, en tu visión, ¿qué actores más allá de Irán se verían vulnerados con esta agresión? Sí, bueno, primero entender que esos actores, que este hecho es un hecho de impacto mundial. Escuchaba con mucha atención al profesor Ramón López, a quien saludo en la distancia, y su extraordinaria intervención y aportes. Y efectivamente, por ejemplo, pues, pudiéramos citar Qatar, por ejemplo, Carlos, un país exportador de gas que se ve desde ya afectado con todo este escalamiento del conflicto, pero no solamente se trata de Qatar, se trata de China, se trata de Rusia, se trata de la India, se trata de Pakistán, se trata de los países BRICS, y es importantísimo resaltar el rol del nuevo mundo multipolar, el nuevo mundo pluripolar y multicéntrico, que hoy se erige en contrapeso a ese mundo unipolar que se encuentra en franca decadencia. El rol de Brasil, de Rusia, de la India, de China, de Sudáfrica y de la veintena de países que hoy acompañan el nuevo orden multipolar, ¿no? Importantísimo, Carlos, señalar el acompañamiento de Venezuela, el acompañamiento no solamente del gobierno, el pronunciamiento del presidente Nicolás Maduro, el comunicado de la Cancillería venezolana, además de eso el pronunciamiento de nuestro ministro de la Defensa, la actuación extraordinaria de nuestra embajadora Claudia Salerno en la ONU, en Viena, en la Junta de Gobernadores, en la Organización Internacional de Energía Atómica. Venezuela tiene posiciones muy claras, ¿no? Nada de doble estándar, con una línea muy clara en lo que a esto se refiere, al acompañamiento de Irán, sobre todo cuando este pueblo noble, valiente, agradecido siempre con la actuación de la hermana República de Irán. Recordamos aquella imagen del presidente Mahmoud Ahmadinejad cuando en las exequias del comandante eterno Hugo Chávez besó su sarcófago en medio del dolor, de las lágrimas. Es la expresión del hermano pueblo de Irán, pero además de eso recordemos el acompañamiento y la solidaridad de este pueblo hermano en medio de situaciones tan difíciles, cuando estábamos bloqueados con gasolina, con alimento, con medicamento, y cuando el imperio norteamericano y sus aliados
se atrevieron a secuestrar a nuestro héroe, hoy ministro de Industria, Al-Essab. Al pueblo de Venezuela y al pueblo hermano de Irán lo une el amor, lo une la visión nueva de un mundo multipolar y pluricéntrico que por supuesto no podemos dejar de reconocer. Y efectivamente el orden mundial, sobre todo la economía, las finanzas, se ven afectadas porque este es un conflicto que se da nada más y nada menos que en el Medio Oriente. Imagínate, yo escuchaba los extraordinarios análisis, comentarios tuyos, Carlos, y los de Clara, como siempre, referidos a lo que significa el impacto del estrecho de Hormuz, del Golfo, pero además de eso, de la visión y la ubicación geopolítica. Todo esto afecta la energía y las ecuaciones energéticas de petróleo, de gas y de cualquier cantidad de productos que pasan por estas vías que son tan importantes en el mundo de la economía y de las finanzas. Quiero aprovechar la participación de ambos, Wilmer, profesor Ramón, porque hay un precedente que no hemos podido mirar y tiene que ver con que Irán es un país bloqueado así como lo es Venezuela, así como lo es Rusia. De hecho, en la escala de sanciones está Irán en segundo lugar con más de 2.800 sanciones impuestas por el imperio norteamericano. Y esto lo traigo a colación, Carlos, Ramón, Wilmer, a propósito de ese guión permanente que siempre ha establecido el imperio norteamericano, quien hoy se hace loco frente a lo que ocurre en Irán, pero de manera momentánea y a través de algunos comentarios que hace Donald Trump a través de su red social personalizada. ¿Cómo es que es? Truth Social, así como lo dice Carlos, con esa acentuación y todo. Entonces, ¿qué decir de cara a esto? Porque no hay que dejar a un lado que Irán viene sufriendo agresiones permanentes, Israel como una instrumentalización hoy día de manera armamentística, guerrerista, pero ya desde todo ese proyecto sionista ha sido blanco de sanciones. Wilmer, vamos contigo primero. Creo que no Bueno. nos está escuchando. Ajá. Profesor. Profesor, ¿qué decir mientras Wilmer entra en sintonía? Bueno, mira, ciertamente el bloqueo y las agresiones y el tratar de aislar a Irán viene desde 1979 con el triunfo de la Revolución Islámica. Y eso tiene un punto, digamos, de mayor énfasis con la denominada Ley D'Amato, que básicamente es un bloqueo muy similar al que nos están haciendo nosotros en Venezuela, los mismos actores, fundamentalmente el régimen estadounidense y los diferentes regímenes que han pasado por la Casa Blanca. Ahí habría que destacar, un poco para contextualizar, que si bien la Revolución Islámica triunfó en el 79, inmediatamente, aparte de ese aislamiento, le imponen una guerra que empieza en 1980, al año siguiente, y dura 8 años hasta el 88. Es una guerra muy similar a esta, de la noche a la mañana. En ese momento, la Bagdad del mártir Hussein, apoyado por prácticamente las potencias, bueno, le quito el prácticamente, apoyado por las potencias occidentales, en un ataque sorpresa, hacen lo mismo que casi hizo Israel este viernes 13 de junio de 2025. Y esa confrontación de desgaste duró casi una década. En esas condiciones, y aparte del bloqueo, Irán ha logrado superarse a tal punto que con tecnología y con esfuerzo propio puede responder en los términos que está respondiendo a una agresión de este calibre, de este nivel, y mantenerse, como ellos dicen, el tiempo que sea necesario. Aquí es interesante porque fíjate que desde el punto de vista, digamos, de lo que puede durar esto, ya Israel está solicitando la intervención de los Estados Unidos e incluso lo hizo desde el primer momento. ¿No le parece que eso es más bien una escenificación porque ya Estados Unidos estaría involucrado? No, pero por supuesto.
Por supuesto, ahí no No hay voy a duda. decir, no estuve involucrado, pero ahora me puedo meter. Es que nada más tener conocimiento de un crimen, porque es un crimen de agresión de acuerdo a la Corte Penal Internacional, y tú no, el silencio aquí es anuencia, el silencio es complicidad, ahí es cómplice, solamente por tener conocimiento y no detenerlo, solamente por ahí. Y sabemos que no es mucho más que conocimiento, es inteligencia, y compartir incluso logística y otros elementos. Pero más allá de todo eso, nosotros estamos ante una situación que realmente es impredecible lo que pueda suceder. Pero estábamos digamos, las capacidades que ha venido desarrollando Irán con su propio esfuerzo legítimo y propio esfuerzo en esas condiciones tan adversas. Y entre otras razones señalaba que desde los primeros momentos, y ha sido reiterado, el propio Netanyahu está abiertamente además solicitando la intervención estadounidense. Y eso es una señal de, bueno, que ellos con la capacidad que tienen, que ciertamente la tienen mucha operatividad, tienen mucha inteligencia, eso es indudable, pero no pareciera que no habían estado preparados para esta respuesta y la manera como se puede prolongar esto entre esos dos actores si no intervienen otros. Porque quien sí está preparado para esto, créanme que es la República Islámica de Irán. Pero resulta y increíble. entre otras razones, ese famoso escudo, que ellos dicen que no es ningún escudo, cada misil de ese escudo vale una fortuna. Y tú le lanzas una luz de bengala y se dispara. O sea que incluso desde el punto de vista económico, hay un desgaste inmenso en las capacidades de Israel y eso lo sabe muy bien Irán y Israel no lo puede evitar, porque todo lo que entra a su espacio aéreo se dispara el sistema. Entonces le mandan unos coheticos y después vienen los cohetes. Por eso es que la respuesta de Irán, fíjense ustedes que ha sido proporcional, no es un ataque. Hasta ahora ha sido como contenida. Es contenido y lo que tienen todavía en reserva, bueno, estamos hablando de cohetería misilística hipersónica. Para que el público entienda, la cohetería convencional hace una elipse y por eso es que puede ser con este famoso escudo de intersectado, pero la hipersónica no hace esa elipse, sino que en el aire hace estos movimientos y es imposible. O sea, tú puedes detener algunos, pero no los vas a detener todos. Bueno, hasta ahora no hay defensas antiaéreas contra misiles hipersónicos, al menos de los países que no poseen esta tecnología. El propio Biden en su momento dijo que el único problema que tenía era que no lo podían detener. Que no es un problema menor en este caso, en este tipo de conflictos. Vamos a revisar otros portales, en este caso con lo que ha sido la respuesta o la reacción de la República Popular China a lo que es esta agresión no provocada por parte de Israel en contra de la República Islámica de Irán. Ahí tenemos del portal parabólica.mx. Repudia China ataque de Israel a Irán, respalda defensa iraní. Más abajo, China condena explícitamente a Israel por violar la soberanía de su territorio. Destacan, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi. Esto fue el sábado. Por ello, China condenó explícitamente a Israel por violar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán. Abro comillas, China se opone firmemente a los brutales ataques contra funcionarios iraníes que han causado víctimas civiles y apoya a Irán en la salvaguardia de su soberanía nacional, la defensa de sus derechos e intereses legítimos y la protección de la seguridad de su pueblo. Vamos a revisar a continuación el otro portal de Hispan, de Hispan TV, medio iraní. Vamos a ponerlo a continuación en pantalla. Dice, agresión sionista contra Irán socava la paz de la región. Eso lo dice la Organización de Cooperación Económica OCE, que afirma que esta agresión amenaza la paz en la región y plantea graves riesgos a la estabilidad global. En un comunicado publicado este domingo,
En la jornada de hoy, el secretario de este organismo ha expresado sus más profundas condolencias al pueblo y al gobierno de la República Islámica de Irán por la pérdida de vidas y los daños a la infraestructura como resultado de los recientes ataques militares de Israel. 224 civiles asesinados o víctimas israelíes, el 90% son civiles, y también se cuentan asesinatos selectivos contra altos oficiales del alto mando de la cúpula militar de Irán, así como de científicos que fueron objetos también de estos ataques selectivos, asesinatos selectivos por parte de Irán. Aplicación de un esquema similar al sicariato, pero con aquella panoplia militar que empleó y de la cual cuenta el Estado o la entidad de Israel. Recordamos, estamos conectados con Wilmer de Pablos también en este programa especial. Sí, precisamente antes de que se cayera allí la conexión con él, dejábamos la inquietud que ya el profesor Ramón nos respondió, que tiene que ver con el contexto de bloqueo que vive Irán. Esto como un precedente que veo valioso que podamos analizar y mirarlo, porque pareciese lo que ya hemos dicho, que lo que está ocurriendo contra Irán es nuevo, está pasando solo desde el viernes, ¿no? Hay una larga data de antecedentes, de precedentes, en este caso también con el caso del bloqueo, y mirar cómo Irán, pese a todo ese bloqueo al que ha sido sometido por el imperio norteamericano, que hoy se hace el loco y dice yo no tengo nada que ver con lo que está ocurriendo en Irán y mucho menos en Medio Oriente, pues sí ha tenido una participación protagónica desde hace muchos años, y uno de esos elementos ha sido el bloqueo impuesto a Irán. Irán hoy, pese a eso, se defiende además de manera que creo que eso ha sido la sorpresa de esta respuesta que ha tenido Irán, que no se lo esperaban. Cómo ha sido la reacción de manera contundente con cada uno de estos equipos, de estos misiles a los que Israel le ha costado interceptar. Sí, Clara, efectivamente. Claro, efectivamente, el acumulado histórico de toda la agresión del ente sionista genocida de Israel contra el hermano pueblo de Irán es tremendo. Recordemos el asesinato de su presidente, del general, de los científicos, pero además de eso, de civiles, los ciberataques, el ataque contra sedes diplomáticas, contra periodistas. O sea, realmente el acumulado histórico es tremendo. Por eso cuando hoy los daños colaterales de los civiles en Israel frente a la ofensiva de Irán se tratan de justificar, utilizar como para maximizar y además victimizar al Estado de Israel, uno tiene simplemente que recordar las masacres que hicieron contra Gaza, contra el sur del Líbano, contra Cisjordania, contra Yemen, donde siempre estuvieron involucrados, por supuesto, civiles. Pero respondiendo a la pregunta referida a las medidas coercitivas unilaterales o mal llamadas sanciones, como se manejan en el hecho comunicacional, recordemos que la República Islámica de Irán tiene una población de 8 millones de habitantes, la más grande en la región, pero además de eso, con una demografía muy joven, con una media muy similar a la de Venezuela de 33 años, ha sabido enfrentar, bypassear todo este ataque que es económico, que es financiero, que es de bloqueo, y vemos cómo, por ejemplo, desarrollaron su propia seguridad alimentaria, ¿no? Por eso es tan importante el acercamiento de este hermano país aliado de Irán y de Venezuela, porque como lo decía el propio presidente Nicolás Maduro, en alguna reunión que yo tuve el honor y el privilegio de asistir, no se trata simplemente de acompañar, se trata de traer tecnología, industria y conocimiento a nuestro país, desarrollar las potencialidades en un marco de respeto, de sinergia, porque Venezuela tiene mucho territorio, tiene mucho que desarrollar, producir y explotar, y el hermano país islámico tiene tecnología y ciencia que para nosotros es sumamente importante. Entonces, el tema de las medidas coercitivas unilaterales dirigidas hacia Rusia, por más de 20.000 dirigidas a Venezuela, dirigidas a Irán, definitivamente no han podido frenar el proyecto o los proyectos emancipadores, y esto de verdad hay que resaltarlo y hay que aplaudirlo. Por eso me parece muy importante tu reflexión al respecto.
También es importante señalar en este punto del análisis, la vergonzosa actuación, Carlos lo mencionaba por allí, pero la vergonzosa actuación siempre de Naciones Unidas y de todas estas estructuras, entre esas la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, que recientemente el presidente Nicolás Maduro ha señalado a la propia ONU, Organización de Naciones Unidas, una vez más como culpable de haber evitado, ¿sí?, un conflicto o la escala de este conflicto. Y lo está el comandante Hugo Chávez, que definitivamente la Organización de Naciones Unidas o desaparecía o se refundaba o desaparecía. De verdad lo decía con mucha determinación el presidente del Parlamento venezolano, el doctor Jorge Rodríguez, de cara al pronunciamiento o a la sanción de la reciente ley de la Organización Internacional de la Mediación, pero además en un reciente programa con la doctora Olga Álvarez en su programa La Balanza en una cadena amiga TV, hacíamos referencia a la propuesta del propio presidente Vladimir Putin referida al nacimiento, lo hizo en el 23, diciembre del 23, el nacimiento de otra organización importante de cara a este nuevo orden mundial que está referida a el acompañamiento de los derechos humanos. Definitivamente estas estructuras de las Naciones Unidas, de las que definitivamente Venezuela debe apartarse frente a lo que acabamos de ver, es del conocimiento público mundial que el propio presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica filtró información muy importante para el ataque hacia Irán. Wilmer, muchas gracias por darnos esa reflexión, ese análisis con respecto a la inquietud que hemos generado de lo que tiene que ver en este contexto el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales, porque sin duda todo responde al mismo proyecto, a la misma lógica imperialista que ya hemos enunciado a lo largo de este análisis. También agradecemos tu participación en este programa especial. Una información que también se está divulgando en las redes sociales, en particular en los canales de Telegram de muchos medios fuera de nuestro país y que están siguiendo esta tensión generada por Israel en Oriente Medio. La defensa aérea iraní repelió un ataque israelí contra el complejo militar de Parchin, esto cerca de Teherán. Parte de este intercambio, este toma y dame entre ambos países a partir de la agresión provocada, con la agresión no provocada de Israel en contra de Irán. Profe, también creo que un actor, una entidad que hay que mencionar que estaría probablemente afectada por esta agresión serían los BRICS, porque Irán es uno de los integrantes, los últimos integrantes de esta organización que sabemos no es un pacto militar, es una asociación de economías emergentes. Irán es una de ellas, una potencia indiscutida, y no solo en lo militar, como lo estamos viendo en esta operación de respuesta a la agresión israelí, pero se pudiese entender que dentro de este esquema múltiple de afectaciones, de objetivos, también estaría la posibilidad de vulnerar un actor como este. Bueno, mira, en el supuesto negado de que yo no me quiero ni siquiera pasear por esa posibilidad porque para mí está completamente negada, ¿no? De una debilidad de la República Islámica de Irán que conlleva a que sea impuesta sobre ella algún tipo de medidas de presión y de coacción. Indudablemente que en ese escenario tendría un impacto directo en su participación en el esquema de los BRICS. Pero como te acabo de señalar, para mí eso es un supuesto completamente negado. Yo creo que eso no está, digamos, dentro de las posibilidades y fundamentalmente porque es que Irán se ha venido preparando, digamos, en fortalecer sus capacidades de defensa. Recordémonos y pasémonos solamente por estos hechos. ¿Cuántos países en el mundo tienen capacidad misilística hipersónica?
Son 5. Irán es uno de ellos y lo ha hecho con tecnología propia. Vamos a repasarlo. Rusia, China, Irán, ¿cuáles serían los otros dos? Corea del Norte. Tienes India Rusia, creo que estaba desarrollando. India. tienes China, tienes la República Islámica de Irán, tienes Corea del Norte, y nos está faltando uno en la ecuación. Pero esos son todos. Un club mucho más restringido que el club atómico. Claro. Entonces, ellos han venido, digamos, repito, preparando en su defensa porque en cualquier momento podía pasar algo como esto. Y han venido construyendo, unos silos subterráneos donde tienen prácticamente ciudades misilísticas. Y lo que han hasta ahorita, digamos, puesto en ejecución es lo que ellos denominan, digamos, la avanzada inicial, que es poco, pues. De manera que ellos están preparados para resistir esto. La capacidad que tiene Israel, si bien no es despreciable, tiene una inteligencia muy desarrollada, tiene unas capacidades brutales, pero depende del suministro fundamentalmente de Occidente y especialmente de los Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, una Europa que ya no puede darle ese tipo de logística a Ucrania puede involucrarse en un conflicto a largo plazo con esto? ¿Hasta qué punto los mismos Estados Unidos, que también todavía están mandando capacidades logísticas para Ucrania, se van a involucrar también en una guerra de larga duración acá, con el impacto que puede tener eso, porque ya no tienen el petróleo ruso, lo estaban sacando de otros países, entre ellos el Medio Oriente, pero si se cierra Hormuz, bueno, entonces ¿de dónde va a sacar Estados Unidos sus... Bueno, ellos consumen 20 millones diariamente, pero aproximadamente 10 millones viene de afuera, y buena parte de eso viene del Medio Oriente. Y hay otros que no necesariamente vienen del Medio Oriente, pero pasan por ahí. Entonces, la situación tiende a complicarse y mañana será bien interesante saber la posición final sobre el cierre de Hormuz y sobre la posibilidad de continuar o no el proceso de negociación nuclear. Profesor, fíjese que dentro de esta, pareciese que hubiese de la reconfiguración mundial de la que hemos hablado en otros espacios, esto parece ser un escenario que surge en medio de esa geopolítica. Y traigo esta colación porque usted mencionaba a Ucrania. Ucrania es un frente de guerra que se ha creado contra Rusia, impulsado también desde el Imperio norteamericano. Si nos vamos a China, tenemos Taiwán. Si nos venimos a Venezuela, tenemos nuestra Guayana Esequiba, que han querido tenerlo como elemento para hacer frente o propiciar, y no quiero ser con esto alarmista, pero forma parte de la forma en que el Imperio norteamericano genera su configuración en el mapa mundial. ¿Cómo lo ve usted? Claro, disculpe, tenemos un minuto para ir a la pausa del espacio. Profesor, conteste. En un minuto es imposible. Sí, es imposible, pero el tiempo de televisión es implacable. De eso es energético, porque la conflictividad con Guyana, como la han reposicionado ahorita, que la llevaron a la Corte, es fundamentalmente por el tema energético, por lo que acabamos de señalar. Son 20 millones de barriles diarios que consume Estados Unidos. A ese ritmo, el Estados Unidos en 7 años ya no tiene reservas petroleras, no les alcanza, porque ellos al año son 7.300 millones de barriles que se consumen al promedio de 20 millones de barriles diarios. 20 millones por 365 días te dan 7.300 millones de barriles. Y eso, si tú lo multiplicas por 7 años, 7 por 7 son 49, sus reservas son 47.000 millones. Y eso está en todas las páginas, eso está en la página de la Agencia Internacional de Energía, eso está en la página web de la OPEP, eso está en la página del Departamento de Energía de los propios Estados Unidos. O sea, el trasfondo de todo esto es energético, es petróleo. Por donde lo miremos, por los frentes que ya hemos nosotros hoy desarrollado acá
en el programa. Gracias, profesor, por acompañarnos. Siempre a la orden, un gusto estar Me con corresponde ustedes. hacer una nueva pausa. No se aparte, en minutos estamos de vuelta con más de esta programación especial, Operación Promesa Verdadera 3. Irán responde a la agresión de Israel. De vuelta con el programa especial y ahí tenemos imágenes en vivo, totalmente en directo desde Jerusalén y Tel Aviv. Espacios que hoy, bueno, representan un significado en lo que ha sido esta escalada de Israel contra Irán, pero específicamente estamos hablando de espacios geográficos de Israel, Tel Aviv y Jerusalén. En vivo y directo. Imágenes en directo. En estos días las agencias, muchos medios de comunicación tienen emplazados en estas ciudades cámaras, tienen sus equipos transmitiendo en directo para captar en el minuto uno cuando se producen las acciones de respuesta legítima por parte de Irán, la cual ha dejado imágenes impresionantes de sus capacidades defensivas, como han sido los misiles hipersónicos y al mismo tiempo cómo va quedando desmontada la reputación de supuesta infalible, disculpen que no haya dicho bien, que de infalible, del denominado domo de hierro. Las respuestas de Irán han dejado por el suelo la reputación de este mecanismo de defensa antiaérea de Israel. Mientras estamos viendo estas imágenes, vamos a incorporar al análisis al profesor Omar Hassan Fariñez, 8:47 de la noche, para conversar en este tiempo que nos resta de esta programación especial. Para hablar justamente, me gustaría, profesor, comprobar que ya está con nosotros, que nos escucha. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Profe, ¿cómo está? Nos volvemos a escuchar, estuvimos el viernes en El Mundo en Contexto, y quisiera abordar con usted un tema de la actualidad que se incorporó hace unos pocos minutos. Transmite Hispan TV un video y también información de un supuesto dron que cae, impacta muy cerca del consulado y embajada de los Estados Unidos, esto en Irak. El mismo día, prácticamente, en donde se está hablando de la petición de Israel a los Estados Unidos para que se incorpore en su lucha o en su cruzada o en su agresión en contra de Irán, y Estados Unidos diciendo, bueno, podemos hacerlo o no. Se estaría creando con este material, con este video, con este supuesto dron cayendo sobre el consulado de los Estados Unidos en Irak, el argumento para empinar a Washington en la guerra contra Irán. Mientras vemos aquí la imagen, la puede consultar en el canal de Telegram de Hispan TV. Carlos, quiero sumar a eso para aprovechar la respuesta del profesor Omar, y tiene que ver con que así como ahora están utilizando esta narrativa mediática, también hace pocos minutos una periodista de Estados Unidos hablaba de supuestas células iraníes, así le llaman, en territorio estadounidense. ¿Aló? Aló, Sí, profe. nos escucha. Bueno, en primer lugar, yo sigo insistiendo que el autor principal de esta agresión contra el pueblo iraní y el gobierno iraní, y por eso siempre digo primero el pueblo iraní, porque es el primero sujeto de esta agresión y el que paga el precio más elevado, es el gobierno de los Estados Unidos. No es un asunto de que me van a arrastrar a un conflicto que yo no quiero, que es una de las imágenes que está vendiendo el propio presidente Trump. No, eso no es así. Ellos son los autores. Lo que pasa es que tienen que utilizar a un intermediario que es, en este caso, el enclave geopolítico que ellos son en el Medio Oriente, que son los sionistas. En este mismo momento Washington está evaluando una situación que estaba esperando no tener que evaluar, porque la teoría era que con los golpes que le iban a dar desde la Palestina ocupada, a través de los sionistas, iba a ser suficiente para arrodillar al gobierno iraní y que salga corriendo rogando hacer los acuerdos que dicte Washington. En la realidad, muy dolorosa y amargamente para los Estados Unidos, le salió todo al revés, y ahora son los sionistas que están llorando, porque lo están atacando de una manera que no se imaginaron ni esperaban que iba a suceder. Entonces, ahorita está en la situación de endurecer la situación
pero para poder endurecer la posición de los sionistas tienen que ya contribuir más directamente los Estados Unidos, de una manera que ya no puede camuflajearse más. Especialmente para poder darle un daño verdadero, porque el daño que le han dado ahorita a la infraestructura de energía nuclear iraní ha sido muy superficial. Han tocado ciertos puntos, han destruido ciertos puntos, pero son puntos que ya el gobierno iraní estaba preparado para eso. Lo que es más estratégico no se ha tocado. Y la única manera para causarle un daño, si es que se le puede causar daño, es a través de la participación directa del gobierno estadounidense. Ya abierta, ya muy claramente, ya no se puede obviar, de la misma manera que se obvia en los ataques que hace, por ejemplo, la OTAN contra Rusia en Ucrania, que ahí ellos se esconden la mano, tiran la piedra y esconden la mano muy bien. Aquí no, aquí va a quedar absolutamente claro que es autoría física de Estados Unidos. Entonces ellos están evaluando tener que escalar el conflicto a ese nivel, porque ahí sí hay un peligro ya no regional sino global. Porque habrán otras potencias como China y Rusia que no van a estar preparadas para ver una guerra o una destrucción de Irán, que prácticamente está ahí en la frontera enfrente de ellos, especialmente de Rusia. Profesor, justamente está mencionando Irán y Rusia como dos actores geopolíticos importantes que en este caso no mirarían de forma pasiva lo que puedan hacer la agresión de los Estados Unidos a través de Israel en contra de Irán. ¿Qué pudiesen hacer estos países para impedir que justamente no destrocen, no desbaraten, no consigan los objetivos estratégicos de Estados Unidos que no están alineados justamente con los intereses de Rusia y de China? Porque hay una inquietud que muchas veces se repite también en las personas que llegan a ver y conversar sobre este tema. ¿Qué van a hacer Rusia? ¿Qué va a hacer China? Bueno, pero ojo, en esta etapa en particular no va a activarse la dimensión o no va a llegar esto a las dimensiones globales, justo por la idea de que ellos, Estados Unidos, que tira la piedra y esconde la mano, y hace ver que el que está tirando la piedra es la entidad sionista. El problema es que cuando ya tenga que los Estados Unidos involucrarse de una manera que ya no puede ocultar su autoría física y no simplemente intelectual de esta agresión, entonces ya eso cambia la dinámica de un conflicto regional grande y problemático a un conflicto global. Porque hasta cierto punto va a llegar Moscú y Beijing a decir, bueno, mira, tú te estás involucrando y lo que vas a causar es un colapso de Irán, y eso tiene unas implicaciones geopolíticas para nosotros. Otra cosa que se nos olvida es una arma mortal en las manos de Irán y que se puede activar en cualquier momento, que es cerrar el estrecho de Hormuz y las implicaciones para el mercado energético. Eso tiene reverberaciones a nivel global y no a nivel regional. Son 23% del flujo de petróleo y gas natural que pasa por el global, por el estrecho de Hormuz. Eso se cierra o se obstaculiza, nada más, ni siquiera con cerrarse, ¿no? Y ya tenemos una grave situación con implicaciones muy negativas para los Estados Unidos. No es tanto porque los Estados Unidos necesitan ese petróleo, sino que necesita el mercado que esté estable. Y el mercado va a perder toda estabilidad si ese desastre es causado, porque va a ser causado por los sionistas y por los Estados Unidos principalmente. Entonces, ahorita Washington está en una situación muy difícil, porque ellos iniciaron este juego, porque para ellos casi todo es un juego. Ellos iniciaron este juego seguros que van a arrodillar es el mismo error que hizo Tel Aviv hace 3 años, creyendo que van a arrodillar a Hamas y a los palestinos en general, y ahí tienen ya 1 año y medio de genocidio, de lo más terrible e inhumano que hay, y nada que logran arrodillar al pueblo palestino. Entonces, ahora Estados Unidos está reivindicando el mismo error, pero con Irán. Y le va mal. Entonces está en una situación muy precaria, muy difícil. Bajar las tensiones, y también hemos escuchado señales de eso. La primera cosa es cuando dijo el señor Trump que él tuvo una conversación con el presidente Vladimir Putin, y los dos están de acuerdo que la guerra entre la entidad sionista, bueno, él no la llama así, pero yo sí lo voy a llamar así, e Irán tiene que cesar.
Y en una declaración que acabamos de escuchar muy recientemente, el mismo presidente estadounidense informando que pronto la entidad, su aliado, Irán, van a llegar a un acuerdo para terminar esto. Ni siquiera un acuerdo entre su gobierno e Irán, sino entre Irán y los sionistas. Van a llegar a un acuerdo para terminar esta guerra. Entonces, ahí se refleja y vemos cómo están echando para atrás y para adelante, y en tanta duda porque están en una situación muy precaria que ellos la crearon con sus propias maliciosas manos. Fíjese que otros de los, digamos, de los elementos claves que surgen en el marco de este contexto entre Israel e Irán es la preocupación por la estabilidad regional. De hecho, ya las autoridades de Irak se han pronunciado en preocupación por lo que pudiese ocurrir tras esta escalada de las agresiones que sostiene Israel contra Irán. En ese sentido, quisiera preguntarle, porque resulta que hace rato Israel está agrediendo la región, específicamente a Gaza. ¿Por qué hoy cambia la mirada de algunos que se han mantenido en distancia con lo que ocurre en Palestina y ahora con lo que ocurre en Irán se sienten preocupados? Bueno, hay muchos gobiernos en la región que han estado preocupados desde el comienzo con el genocidio en Palestina. El asunto es que hay muchos gobiernos que tienen que caminar de manera muy equilibrada para no darle una excusa al señor sangriento en Tel Aviv, que está desesperado por tirarle misiles y disparar en todas las direcciones. Es prácticamente lo que literalmente es un rogue state, un estado canallas, como lo llamaban en Estados Unidos a todos los países que no le gustaban. Bueno, literalmente eso es lo que es ahorita la indignación. Y en su locura están disparando para todos lados. A cualquiera que pueda arrastrar el conflicto lo va a arrastrar. Eso ya tiene algo que ver con la necesidad de este señor sangriento, el genocida de Tel Aviv, de sobrevivir en su cargo como primer ministro. No obstante, cuando ya el asunto sale de simplemente agredir a los libaneses, a los sirios que lo están bombardeando todos los días, y bueno, el genocidio en Palestina, y empiezan a involucrar una potencia regional del tamaño y del peso, que de verdad no es regional, ya es global, como Irán. Entonces todo el mundo tiene que preocuparse, porque un conflicto como eso va a darse. Si se maneja a nivel de territorio, va a tener que involucrar un tercero, porque no hay frontera entre los dos. Y siempre va a haber alguien en el medio. Y uno de los países que pudiera estar en el medio es Arabia Saudita. Profesor, también para revisar sobre las afectaciones, como nos está también adelantando, porque esto no es solo una agresión de Israel en contra de Irán y que se circunscribe a un antagonismo entre estas dos naciones y que también involucra a los Estados Unidos. También hay que ver en el mapa a quién más está agrediendo, no solo es la República Islámica de Irán, entendemos también que es un actor integrado al nuevo orden multipolar, es un actor BRICS, al mismo tiempo es un espacio importante de la producción internacional de crudo, es la OPEC Plus, también es la ruta de la seda, este corredor de infraestructuras que buscan agilizar o simplificar el tránsito de mercancías desde China al resto del mundo. Dicho esto, pudiésemos estar también ante la agresión del avance de un proyecto de globalización comercial desde China a través de esta agresión a Irán. Bueno, el proceso, ya hay muchos expertos que te dicen que la globalización ha muerto. Otros te dicen que básicamente la globalización ha pasado de un liderazgo estadounidense ahora a un liderazgo chino. Yo creo que ese segundo argumento es mucho más válido y correcto. Y más aún con el desastre de la administración actual del señor Donald Trump, que se ha hecho enemigos económicos de prácticamente todo el mundo, incluyendo todos sus aliados tradicionales. El conflicto que se está dando en la actualidad a través de la integracionista, pero con Irán, es otra oportunidad más
para actores principales en el ámbito internacional que no están en la órbita de Washington, como Rusia y China. Pero nosotros decimos Rusia y China y se nos olvidan otros que también son muy importantes, como Pakistán, que acaba de declarar un apoyo contundente a Irán. Eso es algo bastante interesante para evaluar. Y también como Arabia Saudita. Las declaraciones de Arabia Saudita no son las tradicionales que hemos escuchado hace 10, 15 años, que siempre son bastante agresivas o más o menos agresivas contra Teherán. Aquí están absolutamente claros de que no se van a prestar para eso y están bastante preocupados y efectivamente le dan la razón a Teherán. Todos estos actores están poniendo su parte para crear una nueva dinámica, tanto regional y con consecuencias globales. Pero claro, la más importante de todas va a ser la respuesta rusa y la respuesta china. Y como le estoy diciendo, los rusos y los chinos están observando, pues yo creo que no están observando nada más, sino que muy discretamente, y por razones diplomáticas de repente es mejor no entrar en esos detalles, pero muy discretamente están apoyando igualmente a Irán. Okay, como el sionismo prácticamente no está disparando ninguna de sus balas ni de sus municiones, porque toda es gringa, bueno, Irán también tiene que tener cierto nivel de apoyo. Y lo está teniendo. Eso sí se sale de las manos y todo el mundo pone vamos a decir, sus cartas en la mesa, entonces sí tenemos un conflicto global. Profesora. Y eso es lo que le preocupa mucho a los actores regionales. Porque fíjense, vamos a hablar, por ejemplo, actores como Arabia Saudita, como Egipto. Ellos son uno de los pocos países en la región que no le están tirando bombas todos los días. Pero sus economías están atropelladas severamente. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de guerra, y guerra activa. Una entidad haciendo guerra a todo el mundo. Entonces, todos ellos están muy interesados en que termine el conflicto en Palestina, no que se expande a otra región, incluya a otro actor que vaya a arrastrar el conflicto mucho más elevado y por mucho más tiempo, lo cual va a destruir la estabilidad económica y social en estos países. Entonces, claro que están actuando y claro que están preocupados y en las próximas semanas, si es que este conflicto se extiende, van a tener una incidencia, sin duda alguna. Agradecemos, profesor Omar Hassan, por su participación a través de este contacto telefónico que nos permitió ampliar el análisis que hemos venido desarrollando a lo largo de esta programación, mirando los actores, lo que hay de fondo y todo lo que tiene que ver con este suceso que tiene al mundo muy atento, Carlos, desde el pasado viernes, desde la madrugada del viernes, y que hoy todavía se mantiene ahí esa disputa que no se refiere solamente a un hecho puntual entre Israel e Irán, sino a todo un trasfondo, a toda una trayectoria, un antecedente histórico por demás de lo que se está dando allí. Bien dicho esto, Clara, agradecido, complacido de acompañarte y acompañarle también a la audiencia y con nuestros invitados que participaron en esta programación especial, Operación Promesa Verdadera 3. Irán responde ataque israelí. Por cierto, Carlos, hay que aprovechar antes de que finalice el día. Feliz Día del Padre. Muchísimas gracias y también felicidades a todos los padres, igual todos a todos los técnicos y a todos los que hoy estamos acá al servicio de esta casa venezolana de televisión, cumpliendo con nuestro deber y, bueno, por supuesto, esos padres maravillosos que hacen posible este espacio. Nos despedimos como siempre, agradeciendo la sintonía con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad.